Saludos, aquí arranca The Citizens Corner, el espacio de debate europeo que organiza Euranet Plus, que es la primera red de radios europeas. Hoy contamos además con la colaboración de estudiantes que están familiarizados con la red de Euranet porque pertenecen a la red Radio Campus Euranet. Y vamos a tener por delante 45 minutos para hablar de los derechos de las víctimas. Seguro que nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero vamos a intentar abordar varios aspectos. Entre ellos vamos a comenzar, en primer lugar, saludando a quienes me acompañan en esta mesa hoy en la participación de este debate. Vamos a saludar por parte de Izquierda Unitaria a Marina Albiol. Marina. Hola, buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Tenemos también por el grupo ALDE a Izaskun Bilbao. Hola, buenas tardes. Y a Maite, a ver si digo bien el apellido y no me trago, Pagazaurtundúa. Muchas gracias por acompañarnos. También está nuestro compañero Oriol Moya, de la Universidad de Barcelona. Oriol. Muy buenas tardes. Comenzamos hablando del Sistema Europeo de Asilo. Este es uno de los proyectos que más está costando y del que vamos a hablar y mucho, porque la actualidad manda y lo cierto es que este sistema no termina de funcionar. Tiene que haber un compromiso por parte de todos los gobiernos, de los 28, para que se agilicen las demandas de aquellas personas que están solicitando asilo a la Unión Europea. ¿Por qué no funciona este sistema? ¿Hace falta más compromiso del Gobierno nacional, de cada uno de ellos? Venimos escuchando a diario que hay muchísimas demandas de asilo y que, por ejemplo, España es uno de los que menos consigue dar el visto bueno. Sí, es así. Lo cierto es que, por ejemplo, los compañeros suecos suelen quejarse constantemente de que Suecia es el país que tiene un tanto por ciento de acogida de asilados más alto de todos nosotros. Y se quejan diciendo qué ocurre con los otros estados, por qué no asumen sus responsabilidades, máxime en un momento en que las emergencias humanitarias han desbordado todas las previsiones que podríamos haber tenido hace 10 o 15 años y hay millones de personas desplazadas y millones de personas que están viviendo en condiciones infrahumanas, en campos, y no hay corredores seguros. Además, esto es una cosa muy importante porque hay muchísimos lugares en conflicto de los que la sociedad civil tiene que escapar y no hay corredores seguros para poder llegar a lugares en los que potencialmente, al menos, tendrían derecho a asilo. O sea que está manga por hombro toda la cuestión. Marina. Sí, es cierto que España es un caso singular de insolidaridad dentro de lo que es esta Unión Europea, ¿no? No solo porque sea uno de los países donde menos peticiones de asilo se conceden, sino porque además es uno de los países donde menos peticiones de asilo se reciben, ¿no? Y si se reciben pocas peticiones de asilo no es porque haya pocas personas que lleguen a España en condiciones de pedirlo, sino porque los mecanismos de petición también son muy dificultosos. No se está dando la posibilidad a las personas de conocer que tienen esa posibilidad de pedir asilo. Por poner un ejemplo, ¿no? En los centros de internamiento de extranjeros, esas cárceles para inmigrantes que tenemos en el Estado español, deberían, en cuanto llegaran, deberían de ser informadas las personas que están allí de los mecanismos para solicitar asilo en el caso de que sean personas que lo quieran solicitar. Y esto no se está produciendo, no se les está dando la información, no se está proporcionando la información en todos los idiomas, ¿no? Porque hay muchas veces falta de comprensión en este sentido, ¿no? Por tanto, en España está fallando todo lo que es el mecanismo de solicitud de protección internacional, aunque también yo creo que es importante destacar que toda la cuestión del mecanismo de petición de asilo es una pieza más dentro de todo lo que es la política de inmigración de la Unión Europea, que es una política de represión de la inmigración y es una política que en muchas ocasiones vulnera los derechos humanos. Quiero decir que el debate es mucho más amplio y que restringirlo solo al tema del asilo, pues bueno, se nos quedaría un poco cojo, ¿no? Porque es una de las patas, ¿no? De todas estas políticas de inmigración. Izaskun, no sé si está de acuerdo con sus compañeras. Bueno, yo por no repetir, pero lo que sí es cierto es que lo que venimos viviendo... Si está de acuerdo, entonces le voy a preguntar, si todo el mundo está de acuerdo, los europarlamentarios más o menos, ¿lo tenéis claro? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que puede hacer el Parlamento Europeo o en qué se puede trabajar para...? No, es que lo que venía a explicar es que desde ya la anterior legislatura, que fue mi primera legislatura en el primer Parlamento, con los sucesos de Melilla, Lampedusa, la comisaria Malmström ya planteó ante el Consejo de Ministros la necesidad de que hubiera una política europea con medidas concretas y unas medidas basadas en la humanización de este problema, en la solidaridad
solidaridad y en las respuestas coordinadas y armonizadas a nivel europeo, y lo que vino a decirnos la comisaria Malmström en una de las comparecencias fue que los Estados miembros no estaban dispuestos a abordar una política de inmigración clara que abordara todos estos problemas y que armonizara las medidas europeas. ¿Por qué? Porque entendían que el problema era solamente de unos cuantos, que no era un problema europeo. Por tanto, yo creo que aquí hace falta una política europea seria, hace falta que el nuevo responsable de la Comisión haga un planteamiento serio y efectivamente los Estados miembros, el Consejo, asuma que este es un problema que nos desborda cada mes, cada semana o cada 15 días, dependiendo del mes del año en el que estemos, en unos lugares o en otros, y que hay que abordar este problema sin cerrar los ojos y pensando que esto no nos incumbe, porque al final es un problema europeo, es un problema de todos y, por supuesto, desde la base de la solidaridad y un tratamiento humano de todas estas personas. Se incorpora a nuestra mesa, saludamos también al eurodiputado por parte del Grupo del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar. Acabamos de arrancar el debate hablando del sistema europeo de asilo. Todos parecen concienciados en que hay que poner una solución, sin embargo, esta solución no llega. Buenas tardes, para empezar. Disculpen el pequeño retraso, pero venía directamente de la comparecencia del vicepresidente designado para Estado de Derecho y, por tanto, vicepresidente responsable para los asuntos de justicia e interior, comisión que presidí íntegramente la pasada legislatura. No hemos perdido el tiempo. El asilo es ahora una competencia europea, vaya esto por delante. Por primera vez desde el Tratado de Lisboa, el área de libertad, justicia y seguridad se convierte en una competencia europea en la que el Parlamento Europeo interviene como legislador y actúa. En la pasada legislatura renovamos el llamado paquete de asilo y de hecho fue uno de los éxitos de la pasada legislatura. Se completó el paquete de asilo renovando el reglamento de procedimiento de asilo, de condiciones para cualificar, las condiciones de trato a los asilados con una garantía uniforme de derechos que sea además consistente con la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Queda la transposición en la legislación de los Estados miembros y queda, por supuesto, también pasar de las musas al teatro. Queda la efectividad de esa nueva legislación en unas garantías de comportamiento homogéneo por parte de los Estados miembros. Lo que hay que deplorar es que muchos de los Estados miembros no solamente no se han enterado, sino que resisten esa nueva legislación. Muchos de los Estados miembros tienen comportamientos muy heterogéneos, es decir, desiguales en relación con los demandantes de asilo. Y sobre todo persiste en el conjunto de la Unión Europea una visión negativa de los extranjeros en general y en particular de los más vulnerables, que son los demandantes de asilo. El ejemplo más notorio es que mucha gente cree que los países más afectados por la demanda de asilo resultan ser los países con fronteras muy expuestas o muy vulnerables, como es el caso de España. No es verdad. En España hay apenas 2.500 solicitantes de asilo al año y en cambio son 350.000 en toda la Unión Europea. Y los principales países garantes de asilo no son España, sino Suecia, Alemania, Bélgica, no España, no los países del sur, que es tremendamente tacaña en estos momentos en su comportamiento con respecto de los demandantes de asilo. Por tanto, pasar de las musas al teatro y garantizar un comportamiento homogéneo que honre los estándares comunitarios y los derechos fundamentales consagrados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales es el desafío fundamental de esta legislatura. Marina. Sí, bueno, yo creo que esto tampoco es que aquí los Estados son los que se están comportando mal y la Unión Europea la que promueve los derechos humanos y el asilo para las personas que vienen de zonas en conflicto, ¿no? Sino que es la propia Unión Europea y sus Estados miembros también, pero también la Unión Europea la que está haciendo esa política de cierre de fronteras, esa política de la Europa fortaleza, esa política de los muros, de las alambradas, de los CIES, etcétera, etcétera, ¿no? No creo que esto sea una cuestión de la Unión Europea contra los Estados, sino que al final tanto la Unión Europea como los Estados miembros están llevando a cabo ese tipo de políticas de represión de la inmigración, ¿no? Esa Europa fortaleza en la que prácticamente la entrada por mecanismos legales es imposible
y ahí tenemos el ejemplo de cómo ni siquiera aquellos que son solicitantes de asilo, que muchas veces se les debería conceder, no se les está concediendo, y de ahí tenemos también, pues como digo, esas redadas racistas masivas que anunció el otro día el Consejo de Europa que se iban a producir a lo largo de toda la Unión Europea. De ahí tenemos los CIES, tenemos los muros y tenemos que llevamos ya más de 3.000 muertos en el mar en lo que va de año, ¿no? Por tanto, no es una cuestión de que la Unión Europea le tenga que tirar las orejas a los Estados miembros, sino que todos le tenemos que tirar las orejas a los Estados miembros y a la Unión Europea por esas políticas que están vulnerando los derechos humanos claramente. Saludamos también a Teresa Jiménez Becerril por parte del Partido Popular Europeo. Muchas gracias por... Gracias, sí, que me incorporo un poco tarde y he estado viendo que estáis hablando de asilo. Creía también que íbamos a hablar de los derechos de las víctimas en Europa, de las directivas que hemos aprobado aquí en Europa sobre los derechos de las víctimas de crimen. Enseguida entramos en este tema. Si queréis que hable, si han hablado ya todos los demás sobre el tema de asilo. O... Sí, si quiere utilizar o decir algo al respecto, bueno, le damos la oportunidad, si no vamos a seguir continuando. Sí, yo creo que por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar en el reglamento de Dublín revisado, al que aprobamos por amplia mayoría en este Parlamento. Yo creo que lo más importante es la protección de los demandantes de asilo. O sea, yo creo que es muy importante proteger a esas personas que demandan asilo, y tenemos que mejorar toda y volver a revisar cuantas veces sea necesario. Lo importante ahora mismo lo que hay es que salvar, distinguir las personas que son demandantes de asilo de las que no lo son, salvarlo absolutamente. Distinguir no quiere decir que no haya que salvar, hay que salvar a todos, ya sean inmigrantes políticos, inmigrantes económicos, y por supuesto en ello estamos. Tanto es así que se ha dado una comisión especial, va a haber un comisario especial sobre inmigración. Creo que el problema de la inmigración en Europa no tiene que tener ningún color ideológico, esa es mi idea, porque cualquier tipo de gobierno que haya en cualquier país le cae el mismo problema, y lo más importante es evitar las muertes, evitar todo lo que está, y buscar, como ya sabemos, la solidaridad entre norte y sur, porque aunque van a Suecia y a los países del norte, los que ven los ataúdes, como yo digo, somos nosotros, muchos de los países del sur, y por lo tanto eso es otra cosa que hay que superar, y yo creo que es muy importante, y no tenemos que tener aquí, eso no se trata de hacer y utilizarlo como un arma política. El tema de la inmigración es tan grave que no creo que haya nadie, o sea, yo creo cuando dicen este problema, la Guardia Civil o esto, yo creo que salvaron el año pasado más de 3.454 vidas en la frontera nuestra, excepto en Melilla, con lo cual no creo que a nadie se le pueda decir que no quieran salvar vidas, todo el mundo lo quiere. También la operación Mare Nostrum, que es la operación que está ahora mismo lanzada en Italia. Yo he vivido muchísimos años en Italia, y cuando veo la tragedia de Lampedusa, y da igual quién esté de alcalde, qué color, que si gobierna Renzi o gobierna Berlusconi o quien gobierne, es un problema de humanidad, es una tragedia humanitaria que es como la tenemos que afrontar. En esta mesa también, lo hemos dicho al inicio del programa, nos acompaña un estudiante de periodismo de la Universidad de Barcelona, Oriol. Muy buenas. Nos gustaría saber también tu opinión, después de escuchar las diversas opiniones de los europarlamentarios aquí presentes. ¿Esto que están contando es lo que te llega a ti como ciudadano? Precisamente ahora que Teresa comentaba el tema de Suecia, bueno, lo han citado varios de vosotros, yo estuve haciendo un Erasmus este año pasado en Suecia, y lo que percibí es que todos mis amigos estaban realmente muy orgullosos de ser uno de los países que más personas recibe, ¿no? Y me lo repitieron muchísimas veces durante mi tiempo allí. Yo creo que convendría que en España se corrigiera desde el punto de vista de los medios de comunicación la imagen que se da de lo que son los inmigrantes, porque en España creo que solo se ve como un problema, y en cambio pues cabría desde la educación, desde los medios, reculturizar un poco nuestra sociedad y conseguir que la gente se sintiera también orgullosa de contribuir en una acción humanitaria tan básica y fundamental como es ayudar a gente que está mucho peor que nosotros. Nosotros podemos estar mal, muy mal ahora mismo, pero hay gente que aún está peor.
Por eso es importante hablar precisamente de la protección a nivel europeo, pues la protección de las víctimas, y dentro de esta amplia gama de lo que supone ser protección de las víctimas, hablamos también de, y vamos a cambiar radicalmente de asunto para hablar de las víctimas de violencia de género. Hablamos fundamentalmente de mujeres y de niños que han visto avanzar sus derechos en materia de protección gracias a la conocida como Euroorden, que ha llevado mucho trabajo y mucho esfuerzo por delante por muchos de los europarlamentarios que trabajan en este ámbito. Y Teresa, es algo que podemos destacar, ¿no? Por lo menos de ser orgullosos, de trabajar en esa línea. Sí, bueno, yo desde cuando pisé este Parlamento, la primera vez que vine, y ya desde antes, era conocido por motivos obvios que, bueno, alguna gente quizás no conozca, pero yo soy víctima del terrorismo. Entonces yo cuando llegué aquí observé que había mucha falta de legislación sobre víctimas. Había una decisión marco de 2004 que no había sido aplicada, implementada, con lo cual me puse manos a la obra para que eso fuera una realidad. Gracias a Dios empezamos con una pequeña cosa que es lo que tú has llamado Euroorden, la Orden Europea de Protección de Víctimas, que podemos mirarla mucho en mujeres también y niños, como cuando alguien tiene una orden de alejamiento en tu país y te tienes que ir a otro. Es muy simple decirlo, pero ya no tienes que empezar a denunciar desde el principio, sino que antes de salir de tu país se te da esa protección al llegar al otro, con lo cual te evita todo lo que es un proceso para una víctima. A raíz de ahí, de esto, se vio la necesidad de legislar sobre víctimas y fue lo que se legisló una directiva de la que yo fui ponente que se llama la Directiva de Protección, Derecho y Apoyo a las Víctimas de Delitos. Ahí entra todo, menores, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, discapacidad, cualquier delito. Por ponerte un ejemplo, una chica, yo hice muchísimas audiciones antes de hacerla, una chica había sido violada en Grecia, acabó siendo acusada de falso testimonio. ¿Por qué? Porque no entendía el idioma, no siguió su proceso, nadie la informó al volverse a su país, con lo cual, ¿qué queremos evitar? Proteger a la víctima que sienta, porque tú dices, bueno, yo estoy protegido en tu país, pero por ejemplo en otros países, no quiero citar nombres porque me disgusta, pero a veces habría que citarlo, a ti no te dan ni una denuncia. Tú tienes un escrito en un número, en un libro, donde está la denuncia, pero si tú vuelves a tu país, tú no tienes denuncia, ni siquiera puedes pedir al seguro. O sea, eso por decirte cosas de delitos menores, como por ejemplo hay países donde la violencia de género no es delito. Y bueno, existen yo creo que hay mucho que armonizar y mucho que hacer, y esto va en esa directiva. Yo intenté mucho que las víctimas del terrorismo tuvieran un paquete importante dentro. ¿Por qué? Pues porque mi idea es que lo tengan la Carta Europea de Víctimas del Terrorismo, que la tengamos fuera, como una directiva, pero hasta el momento eso conseguí. Y luego, por supuesto, las víctimas de violencia de género, importantísimo. Un gran paquete dentro sobre eso, porque hay, para que les diga, 75 millones de personas víctimas de delitos en Europa al año. Juan Fernando. Me gustaría decir tres cosas. La primera es que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que es el que consagra que este área de libertades, justicia, seguridad, que proporciona derechos a los ciudadanos europeos, les garantiza derechos a los ciudadanos europeos a menudo por encima de la legislación restrictiva o inexistente en determinados ámbitos de los Estados miembros, coincide con la entrada en barrena de la Unión Europea en la peor crisis de su historia. Y una expresión que a mí me repugna especialmente de todo esto es que ha habido una legislatura, la anterior, con un sobreénfasis de gobernanza del euro y de fiscal compact y de fiscal pact, pero con un descuido de los avances en derechos y libertades que teníamos derecho a esperar precisamente de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Eso no significa que el balance sea inexistente. Una de las expresiones, la segunda idea que quería compartir es precisamente esta, pues un avance en materia de protección de las víctimas de los delitos graves. Y desde luego los socialistas españoles tenemos mucho que ver con ello, porque no solamente hicimos de la protección de las mujeres contra la violencia de género un motivo político, un objetivo político fundamental. Creo que es un símbolo que fue nuestro primer compromiso electoral si llegábamos al gobierno en 2004, y efectivamente lo cumplimos. La primera ley que promovió el Consejo de Ministros en el que me senté en marzo del 2004 fue la Ley Orgánica Integral de Protección de las Mujeres contra la Violencia de Género, y fue la primera ley aprobada
por el primer mandato del presidente Zapatero, y consecuencia de ello es que la presidencia española se empeñó a fondo en el primer semestre del 2010 en sacar adelante una directiva de protección de víctimas que marcó el acento en relación también con las víctimas de violencia de género. Y la tercera idea que quiero compartir es que el paisaje actualmente todavía a estas alturas es muy insatisfactorio. ¿Cómo no? Porque las legislaciones de los Estados miembros continúan siendo tremendamente heterogéneas e, insisto, de nuevo insatisfactorias, con una mirada muy negativa, muy darwinista en relación con los más débiles y más vulnerables en una sociedad europea que se ha hecho cada vez más desigual. Hay países, efectivamente, en la Unión Europea que están muy atrasados con respecto de lo que hemos avanzado en España en la visualización de este problema político y social de primera magnitud, que es la atención y la reparación a la criminalidad y a los delitos graves, y particularmente la atención que merecen las víctimas más vulnerables, mujeres contra la violencia de género, los menores también, y por tanto es muchísimo lo que resta por hacer. Y creo que hace falta una acción decidida y enérgica por parte de la Comisión, que es la guardiana de los tratados y de la legislación europea, en ningún caso subordinada al Consejo, como hemos tenido que deplorar durante los últimos 5 años. Una Comisión subordinada al Consejo, dominado por una mayoría claramente escorada a la derecha, un Consejo muy conservador, muy regresivo, muy retardatario en materia de derechos y libertades, que ha hecho que muchos de los avances que hemos afirmado en el Parlamento Europeo, y de los que tenemos derecho a estar orgullosos, todavía estén tardando muchísimo en trasplantarse a la legislación interna de los Estados miembros, que continúa siendo muy desigual. Debo decir que en este caso la Ley Orgánica de Violencia de Género también ha padecido el desmantelamiento de medios materiales que hacía falta en este plano como en tantos otros para que la legislación realmente pueda cumplir sus objetivos. Y por eso ahora muchos colectivos de los que se movilizaron al hilo de la entrada en vigor de esa ley se quejan del desmantelamiento en práctica de esas medidas avanzadas que se adoptaron durante el primer mandato de gobierno socialista de 2004-2008. Quizás podemos hacer una valoración positiva, entiendo, aunque haya muchas cosas por adelantar. Bueno, sí, yo quiero hacer una valoración positiva porque en la anterior legislatura Teresa ha dicho que fue ponente de este informe junto con Parmanova, una diputada del Grupo ALDE, con la que colaboré de manera activa para hacer aportaciones, hacer enmiendas a esta directiva que se aprobó, que establece los mínimos de garantías para las personas que son víctimas de delitos, todo tipo de delitos a nivel europeo. Por tanto, yo creo que fue un avance. Con posibilidad trabajamos en la orden en la euroorden, que supone una protección más allá de las fronteras del Estado donde uno ha podido sufrir el delito. Y yo, como digo, esta directiva que establece los mínimos ha sido un gran avance. Primero porque establece el carácter de la víctima del delito, la definición de la víctima del delito, las ayudas que se pueden obtener. Es una llamada a los Estados miembros para que legislen sobre los aspectos mínimos, pero la propia directiva dice que cada Estado puede ir más allá de lo que establece esta directiva, y donde además hay un reconocimiento sobre los derechos que una víctima puede tener, por ejemplo, cuando es atacada en un Estado diferente al suyo, tiene que ir a un proceso penal y no conoce el idioma. Los Estados miembros deben legislar también para que tengan servicio de traducción, tengan una información constante sobre la persona que ha cometido el delito, sobre la persona. Es decir, tiene una serie de condiciones. ¿Qué ocurre con esta directiva? Pues que todos los diputados de la legislatura anterior, entre otras cosas, votamos, como todas las directivas, un plazo en el que va a ser obligatorio que los Estados apliquen. Es decir, noviembre del año 2016. Pero para esto la Comisión lo que sí ha hecho ha sido publicar una serie de recomendaciones para cada uno de los Estados miembros, en el que les dice: usted debería legislar de esta manera, adecuando su legislación a esta directiva. Y esto va a ser lo importante, ver que efectivamente esto no quiere decir que no haya legislación respecto al tema, porque en función de los problemas que haya tenido cada Estado, tienen una mayor o menor legislación. Y lo que quiero destacar de esta directiva es al menos que la aportación que yo hice fue la de trabajar con las asociaciones de víctimas del Estado español, recibir sus aportaciones y tratar de arbitrarlas en forma de enmiendas para que esta directiva tuviera también la voz de estas asociaciones. Y casualmente Maite está aquí porque mantuvimos una reunión precisamente por una convocatoria que yo envié a todas las asociaciones para ver cómo
cómo podíamos mejorarle. Esto requiere un seguimiento, una implementación y, por tanto, todavía tiene un trabajo que hacer por parte de los Estados miembros pues muy importante. Sí, de hecho, perdona, es que yo estuve tanto con Teresa como con Izaskun Bilbao cuando se estaban negociando esta directiva, cuando se estaba organizando, creo que con Juan Antonio también, con Juan Fernando, perdón, también, yo creo que les visité a todos, porque efectivamente el colectivo de víctimas del terrorismo en España es muy activo y trabajó de forma también muy insistente para intentar que ese paquete de derechos fuera el más intenso posible, porque la verdad es que en el ámbito de la aplicación de lo penal, la gran cenicienta es la víctima. Y me da igual que sea víctima del terrorismo, que sea víctima de graves abusos de género, niños que son atacados, porque la victimología no ha sido tomada en consideración. La víctima no ha existido en el ámbito de la justicia, de lo penal, hasta hace muy poco tiempo. Y en uno de los papeles que a mí me han pasado se decía, se cuidaba que el menor no coincidiera con el agresor en la sala, pero se encontraba en el baño. Efectivamente, estas cosas, los tránsitos, el tener en cuenta los espacios, es algo que nunca se ha tenido en consideración. Por ejemplo, yo tengo la experiencia cuando a mi hermano, que también lo asesinó ETA, como al hermano de Teresa, cuando tuvimos el juicio, las personas que eran favorables al asesinato estaban no solo en la misma sala que nosotros, sino que cuando teníamos recesos y queríamos ir a la máquina de café, nos encontramos con que teníamos que pasar por un pasillo de personas que nos estaban mirando con desprecio y con odio. Y si ellos llegaban antes a la máquina de café, pues te sentías muy desprotegido. Y en el baño, efectivamente, ir al baño se convertía en una tragedia, porque estábamos en una situación muy vulnerable, porque un juicio es una situación muy vulnerable también para las víctimas, y no estaba estudiado para nada que los tránsitos, que la sala estuviera analizada de tal manera que la víctima no sufriera una doble victimación en ese momento. Y como esto, tantas otras cosas. Pues, y no supo a poco la directiva, he de decirlo. Permitidme un momento, que tengo que saludar, que tenemos a la otra línea, al otro lado de la línea telefónica, a Mónica Gutiérrez. Ella es experta de la Agencia de Derechos Fundamentales y precisamente están a punto de concluir un informe en el que se habla precisamente de los derechos, en este caso de los menores. Es la primera vez que se pregunta a los menores cómo ven ellos los procesos judiciales, y es un informe que se ha hecho en 10 países. Mónica, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, la Agencia Fundamental de Derechos, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales desde Viena, hemos hecho un estudio que cubre 10 países, incluyendo España, donde hablamos con profesionales y con niños, con las dos partes, preguntándoles cuál es su visión de cómo los menores víctimas o testigos de delitos son tratados en el sistema, en este caso en el sistema español. Miramos a las directrices del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a la infancia, así como a las diferentes directivas que tenemos en la Unión Europea, incluyendo la directiva de víctimas que estabais comentando ahora. Importante, miramos mucho en detalle el derecho a ser oído. Los menores de edad tienen derecho a ser oídos, eso está incluso reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, entre otros. El derecho a la información, esto hemos visto que en todos los países que cubríamos en este estudio, el derecho a la información es muchas veces ausente a nivel de los niños. Los niños van a un juicio, van a la vista oral sin tener conocimiento de qué me va a pasar, quién me va a hablar, quién va a estar presente, voy a ver a la persona que me ha agredido o no, etcétera. Sí. ¿Mónica? Sí, estoy aquí. Un informe que vais a presentar en enero, ¿no? Efectivamente, en febrero presentamos lo que es el informe que representa lo que piensan los profesionales, y al final del año, en diciembre, presentaríamos el informe donde nos da la perspectiva a los niños, los mismos niños que han experimentado esos juicios. Muchas gracias, Mónica, por comentarnos pues que también se está trabajando en esta línea, y no queríamos dejar sin voz tampoco a la eurodiputada de la Izquierda Unitaria, Marina Albiol, que también tenía algo que apuntar en referencia a la protección de las víctimas, mujer, niños, menores, todos en general, ¿no? Sí, bueno, yo como estábamos antes abordando el tema de las víctimas de violencia de género, ¿no? Yo creo que son muy importantes las directivas, de la directiva que estamos hablando, es muy importante la legislación, pero la verdad es que
sirve de poco todas las directivas y todas las legislaciones si luego no hay presupuesto en los diferentes estados para poder llevar a cabo las políticas, ¿no? Y de hecho las víctimas de violencia de género fueron las primeras que sufrieron los efectos de la crisis en el Estado español. El gobierno de Zapatero lo primero que hizo cuando apareció la crisis fue eliminar el Ministerio de Igualdad, y con el gobierno de Rajoy, por ejemplo, hemos tenido un récord del 30% en las políticas de violencia de género, ¿no? Por tanto, importantes esas directivas, pero importante sobre todo que luego los estados pongan recursos para implementar políticas, y en este caso de las violencias. Los presupuestos de la violencia de género, se inventaron los presupuestos de violencia de género. Yo he dicho que lo primero que se hizo con el gobierno de Zapatero cuando apareció la crisis fue suprimir el Ministerio de Igualdad, y si he dicho alguna mentira, que se me corrija. Pero fue el gobierno de Zapatero el que puso en pie los presupuestos contra la violencia de género, el que creó las fiscalías contra la violencia de género, el que creó los juzgados especializados contra la violencia de género. Pero se eliminó. Fue el gobierno de Zapatero. Sí, yo no he dicho nada de eso, he dicho si se eliminó o no se eliminó el Ministerio de Igualdad. De todas formas, la conversión del Ministerio en una Secretaría de Estado no incide en absoluto en la protección de las mujeres contra la violencia de género, y no era ese el objeto del debate. ¿Y entonces por qué se hizo el Ministerio si luego no servía para nada? Bueno, vamos a dejarlo. Yo lo que digo es que no era ese el objeto del debate. No estamos discutiendo la política de Zapatero, sino la directiva de igualdad. Estamos hablando de violencia de género. ¿Podría hablar de violencia de género en el Estado español? Y un segundo. ¿Entiende a su juicio que esto es uno de los errores que ha cometido España dentro de la Unión Europea? Entiendo que el recorte de las políticas de violencia es evidentemente un error. De todas maneras, sobre las víctimas, creo que es importante que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Porque eso sí que está pasando también a nivel de Europa y a nivel de Estado español, ¿no? Cuando matan a una mujer en el Estado español por violencia de género, cuando la mata su pareja o su expareja, o su compañero sentimental, no se suspenden campañas electorales, no se abren telediarios, no se les dan medallas, etcétera, ¿no? Y por tanto yo creo que eso sí es importante, que la violencia de género sean víctimas como las demás, víctimas de primera, que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda en este caso, ¿no? Y con lo que estábamos hablando de menores, exactamente lo mismo, ¿no? Que no haya unos menores con más derechos a la protección que otros, ¿no? Que es lo que nos está pasando, por ejemplo, con los menores inmigrantes, ¿no? Que gracias a la directiva de la vergüenza que aprobaron Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, los menores no acompañados inmigrantes tienen prácticamente el mismo trato que los adultos, ¿no? Por tanto, que todos seamos iguales. Aquí vamos a trabajar y saber, todos sois eurodiputados, tenéis representáis a la ciudadanía, sí. Entonces el trabajo, o lo que entiendo yo aquí que lo que hay que hablar un poco más centradamente es qué capacidad tiene el Parlamento Europeo, cada uno de los grupos que están, entiendo yo, todos concienciados con esta situación, qué capacidad de trabajo tiene, bueno, pues para intentar erradicar esto que es una lacra y de la que todos somos conscientes. Teresa me había pedido. Sí, bueno, yo creo que tenemos muy poco tiempo aquí, yo creo que a la gente lo que le interesa es saber cómo estamos legislando y cómo estamos protegiendo. La cuestión es proteger, podemos decir el gobierno de Zapatero, el gobierno de Rajoy. Yo le puedo decir que actualmente ha habido menos muertes por violencia de género, eso es lo que más me interesa, quiere decir que la protección se está dedicando y se está haciendo bien, y eso es uno de los hechos. Yo no voy a perder tiempo en eso, lo que sí quería explicar, porque creo que a los oyentes que son de muchos países les interesa, estamos hablando de Europa, yo por desgracia o por suerte tengo una mentalidad europea, con lo cual voy a hablar de Europa, y lo que le voy a decir es que hay una importantísima directiva de 2011 que es relativa contra los abusos sexuales y la explotación sexual de niños y pornografía infantil, que la hizo la señora Angelilli, no nos acompaña italiana, no nos acompaña el Partido Popular más en este Parlamento, y es muy importante para que las víctimas tengan acceso a asesoramiento jurídico, para, como hemos hablado, que estén en sitios concebidos y juzgados concebidos para ellos, y también los menores interrogatorios posibles, pero lo que más me interesa, porque es para mí como víctima, y como víctima que soy lo más importante es la prevención, Maite estará de acuerdo porque así hubiéramos evitado mucha muerte y mucha desgracia, es cómo se previene a estos menores. Y es muy importante el tema de Internet y cómo la pornografía infantil en Internet. Para ello, esta directiva ha tomado medidas, porque se pueden adoptar medidas para bloquear el acceso a las páginas que contengan pornografía infantil. También medidas para garantizar la retirada rápida, que es muy difícil hacerlo, cuando estamos hablando de 28 países y de temas juzgados que son diferentes. Entonces, tenemos que ver también cómo disminuir esa demanda de pornografía,
para proteger a nuestros menores, que también es muy importante. Yo creo que aquí se está trabajando mucho y, por supuesto, en violencia estamos trabajando mucho. Yo soy partidaria de una directiva. También estoy de acuerdo en ese caso con Dolores cuando dice que las leyes están para cumplirlas. A veces podemos tener menos leyes, pero hacerlas cumplir y hacerlas que sean efectivas. En cuestión de terrorismo, de violencia contra la mujer, cuestión de víctimas, que todas tienen un hilo conductor, todas. Yo me da igual con las víctimas que me reúno, lo siento su dolor como mío, aunque sean de otro tipo. Yo lo que sí creo es que lo importante es que se cumpla lo que se legisla, no hacer, si ponemos dentro de este gran paquete de víctimas, hablamos de la mujer y hablamos del terrorismo, ojalá todo eso se cumpla. No tenemos que ponernos una medalla, hemos hecho una directiva, hemos hecho no sé qué, si eso va a quedar en papel mojado. Es el 2015. Cuando tenemos que hacerla, no 2016, es el año noviembre de 2015, el año de la implementación de esto, que ya está teniendo sus problemas. Por lo tanto, lo que tenemos que estar es muy detrás, presionando todos a nuestro gobierno y a todos los países para que la firmaron, para que la cumplan. Menos de 10 minutos nos quedan, por orden. Sí. Me habías pedido... Sí, muy telegráficamente, por tanto. La directiva es una directiva de mínimos, no es la directiva de algunas de las asociaciones que fuimos activamente, que nos fuimos reuniendo con los distintos parlamentarios, nos supo a poco. Ahora bien, dicho esto, una de las cosas que, por supuesto, ya lo sé, una de las cosas que es importante es que vayamos mejorando nuestro conocimiento sobre cada una de las formas de victimación y lo que cada una de formas de victimación nos requiere. Por supuesto, todas las víctimas tienen que ser víctimas de primera, pero no todas las víctimas tienen las mismas necesidades porque las formas de victimación tienen una parte que es general, los grandes abusos sobre la dignidad de las personas, las grandes vejaciones, los ataques morales o físicos tienen una parte que es común. Pero luego hay formas de delito que son distintas y necesitan políticas distintas y necesitan un acercamiento distinto. Entonces, la parte que es común hay que hacerla común y la parte que es específica hay que desarrollarla. Somos demasiado desconocedores de muchas de las formas de delito. Por ejemplo, en esta cuestión del niño que se encontraba con el agresor en el baño. O sea, tenemos que estudiar cada una de las formas de victimación para evitar que algunos de los accesos a la administración o a la justicia o a todos los ámbitos en los que la víctima tiene que enfrentarse, que es muy doloroso, sea aquella forma de acercamiento que requiere su forma de victimación. Porque si hacemos lo mismo para distintas formas de victimación podemos equivocarnos gravísimamente. Así que cada uno de los comportamientos de abusos, de dominación que estudiamos, lo tenemos que conocer bien para actuar de la mejor forma posible. Y efectivamente hay algunas formas de delito que todavía no se ha trabajado ni una centésima parte de lo que hace falta trabajar. Y para evitar Vamos a conocer también la opinión de Izaskun y de Juan Fernando. Bueno, primero darle la razón a Teresa, porque es verdad, acabo de rebasar el artículo Lo 27. siento, Y es no, las cosas como son, me he equivocado porque luego hay otro noviembre de 2017 con otra cosa. Efectivamente, en noviembre de 2015 es cuando hay que implementar esta directiva. Mira, yo lo que creo es que tenemos que centrar los temas. Centrar los temas significa qué estamos legislando en Europa, porque esto es muy importante que la ciudadanía sepa. ¿Qué estamos legislando en Europa? ¿Qué supone eso? ¿Y qué responsabilidad es de cada uno de los Estados miembros? Si yo empiezo a hablar de lo que ha hecho el Gobierno vasco, las medidas que tenemos, que las víctimas, mujeres víctimas de la violencia van acompañadas de una archaña cada una, que tenemos 50 órdenes, no llegamos a ningún sitio. Aquí lo importante es que a nivel europeo seamos capaces de legislar sobre unos mínimos. Esta directiva de la que estamos hablando tiene unos mínimos. ¿Cuál es nuestra labor como diputados? Ver que efectivamente a partir de noviembre del año 2015 sobre todo tipo de delitos se empieza a legislar y plantear esta legislación en cada uno de los Estados miembros para que todas estas víctimas estén protegidas, estén reconocidas, tengan derecho a la memoria, tengan derecho a la protección, tengan servicios de ventanilla única, que es una de las cosas más importantes que todo tipo de víctimas necesitan. ¿Por qué? Para evitar, primero, que tengan que estar contando su historia en cada una de las ventanillas. Y da igual el tipo de delito y, sobre todo, que ese servicio que da la ventanilla única le pueda gestionar todas las relaciones de las consecuencias que tiene su sufrimiento, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Yo creo que esto es lo que hay que hacer.
A partir de aquí, ¿que nos quedan muchas cosas que hacer? Sí, por ejemplo, con una directiva que estamos reclamando desde la Comisión de Derechos de la Mujer en este Parlamento sobre la violencia de género. ¿Por qué? Porque la primera información que tenemos a nivel europeo, que hemos visto este año, son una encuesta que se ha hecho a nivel europeo para ver cuántas mujeres sufren violencia de género. Y son unas cifras alarmantes de mujeres que a partir de los 12 años sufren violaciones, vejaciones, unas cifras escandalosas. Ahora, ¿qué es lo importante? Que regulemos a nivel europeo una directiva sobre la protección de las mujeres violencia de género. ¿Por qué? Porque todavía hay estados que consideran en el ámbito europeo que este es un tema del ámbito privado. No han dado el salto al considerar que es un problema público y que hay que poner servicios. Y esto es lo que nosotros podemos llegar, porque a partir de ahí la aplicación, la regulación, nos guste o no, es de los Estados miembros y a veces es donde tenemos la resistencia. Primero, cuando el Parlamento tiene una posición y luego tenemos que llegar a un acuerdo con el Consejo, que es donde están los representantes de los Estados. Pero vamos a suponer que ya nos hemos puesto de acuerdo y lo hemos aprobado. La siguiente consecuencia es cómo lo aplica cada uno de los Estados miembros. Y, por supuesto, hace falta seguimiento, hace falta aprobación de la legislación. Y siempre no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política, de actitud, porque en estas directivas hay muchísimas cosas que se pueden hacer con dinero, pero otras muchas que dependen de la posición y de la actitud y de la voluntad política. Y creo que esto es lo que también tenemos que abordar. Esto para clarificar un poco dónde podemos llegar, porque si es... yo creo que si cedemos a la tentación de hablar siempre de lo que ha hecho un gobierno y otro, que podemos empezar a liarnos todos tenemos cosas que decir aquí, pero yo creo que es importante que aprovechemos también estos espacios para hablar de Europa, para hablar de la legislación Europa, que tanto nos cuesta, y lo que tenemos que hacer es agradeceros que organicéis este tipo de encuentros para que podamos hablar de nuestro trabajo también en el Parlamento Europeo. Yo se lo agradezco. Nos quedan menos de 4 minutos, Juan Fernando. Sí, estoy de acuerdo. Esa es la primera idea que quería remachar. Hay una tentación muy facilona en el Parlamento Europeo cuando estamos colegas o compañeros procedentes todos de un mismo país miembro, y es olvidar que estamos ejerciendo representación de la ciudadanía europea y venimos a hablar, por tanto, de lo que hace el Parlamento Europeo en beneficio de los ciudadanos europeos, y por tanto concentrar el debate exclusivamente en la demagogia fácil de intentar saherir al gobierno del país miembro o a anteriores gobiernos del país miembro. ¿Qué es lo que hace el Parlamento Europeo en materia de derechos y libertades y en este caso concreto de protección de víctimas? Establecer mínimos comunes. Y eso ya es un enorme avance en relación con los países de la Unión Europea que están muy por detrás de otros en este particular objetivo. Hay una tentación segunda que se denomina en la jerga europea name and shame, es decir, nombra a un país y ponle la vergüenza, ponle la tacha de la infamia encima. Normalmente suele enfadar mucho y suele cabrear mucho a los parlamentarios procedentes de ese país, que normalmente reaccionan defensivamente. Ese no es el objetivo. El objetivo es estimular precisamente a los países que están más rezagados en la protección de víctimas a encontrarse con los estándares de aquellos países que tienen experiencias más avanzadas, y creo que eso justificaba el que yo mencionara a España como un país que fue pionero en su momento en el señalamiento de la violencia de género como un objetivo político, pero queda muchísimo por hacer. Y queda poquísimo tiempo, me quedan 2 minutos, quería por alusiones que Marina... Derecho penal europeo, cibercriminalidad, persecución de la pornografía infantil, persecución de los tráficos ilícitos, también derecho procesal europeo, garantías comunes y finalmente el fiscal europeo que actúe ordenando a los poderes judiciales y a los fiscales de los Estados miembros a la hora de aplicar en la práctica esta legislación europea, ejecutando la protección de víctimas que ha homogeneizado cuando llegue el momento del cumplimiento de la entrada en vigor del periodo de transposición de la directiva, en modo que todos los Estados se sientan vinculados por los mismos objetivos a nivel europeo. Marina, dicen que lo breve, si breve 2 veces bueno, te voy a pedir que seas muy breve. Sí, bueno, yo entiendo que se ha querido centrar todo el debate en la directiva, ¿no? Cuando sí, para mí creo que al final lo importante son cómo se aplican estas directivas y estas políticas en cada territorio, ¿no? Porque si no el debate no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Si solo queremos debatir sobre aquello que está en el papel, pero no sobre lo que está en la calle, sobre lo que se está sufriendo en la realidad, creo que poco podemos hacer desde aquí. Y acabo, ¿no? Y hablando de la directiva, sí que sería importante que cuando el Estado español transponga esta directiva
pues por lo menos que recoja, que incluya a las víctimas del franquismo, que son unas de las grandes víctimas olvidadas en nuestro Estado. Bueno, pues como ven, tenemos para otro nuevo debate. Siempre vamos a intentar hacer los siguientes, que vayamos vinculados sobre todo al tema europeo, que para eso nos gusta hablar y que los ciudadanos queremos también saber qué es lo que pasa en la Unión Europea y en qué trabajan los eurodiputados que están defendiendo también nuestros derechos. Muchas gracias a todos los invitados por habernos acompañado en esta tarde y esperamos verlos, y a nuestro estudiante, que casi no ha tenido tiempo para hablar. Gracias, seguimos hablando luego. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias.